La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. La rebelión eléctrica llegó a Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es Nissan X-Trail e-Power. Poder para cada hoy. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. ...8:41 en el territorio continental ecuatoriano... ...buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre... ...agricultor, ex presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Lo invitamos a hacer reflexiones respecto de esta decisión del Ejecutivo mediante decreto ejecutivo 707 que se autoriza el porte y tenencia de armas según los requisitos de ley, porque esto queda normado, no es así de simple del otorgamiento. Y antes de darle la palabra quisiera ilustrar con Diario Expreso de Guayaquil. Publica este lunes una opinión ciudadana que ha recogido el diario, que dice: cree que autorizar la tenencia y porte de armas para civiles reducirá los actos delictivos. Sí, 43,2%, y no va a reducir los actos delictivos el 56,8%. ¿Cuánto contribuye esta decisión del porte de armas, que también ha generado reacciones a favor y en contra, por cierto, en medio de un drama de inseguridad que vive el Ecuador? Muy buen día, ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Muy buenos días, Miguel. Buenos días a todos los radioescuchas e internautas que nos siguen. Creo que debemos iniciar dejando en claro que en el Ecuador jamás ha existido libre porte de armas. En el Ecuador siempre existió porte regulado de armas a través de lo que la ley determinó y los reglamentos pertinentes, y que un acuerdo interministerial emitido en el año 2011 prohibió el porte, un decreto, el decreto 749, que luego de la emisión de ese mismo decreto, resultó que en una reunión mantenida en la ciudad de Chone, el día 4 de agosto del 2011, el mismo presidente Correa dio la orden de que se restituya el derecho de tenencia y porte de armas, particularmente porte, porque tenencia nunca pasó nada, al sector ganadero y posteriormente al camaronero. Y hago referencia a la palabra derecho, ya que en el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 360, la utiliza para el derecho de tenencia de armas, y el siguiente párrafo hacía referencia al tema de porte, comenzando por ahí. En ese sentido, es importante ese antecedente que ha citado Rodrigo Gómez de la Torre, pero esta decisión pudiera contribuir a la defensa personal, digamos, si es que esto no va acompañado de una reforma penal que además hay que proteger. Si ya dentro del proceso se autoriza, con todos los papeles que hay que presentar y registrar, simplemente si es que no hay un respaldo desde la parte legal penal, quizás esto pudiera resultar infructuoso. Miguel, creo que estamos viendo el mismo gobierno, la misma Fiscalía General de la Nación está pidiendo que haya una coherencia en materia de justicia. Vemos cómo sueltan a delincuentes y apresan a civiles. Vemos cómo un policía que actúa en defensa de los ciudadanos termina indiciado con procesos penales por utilizar su arma de dotación. Esos sinsentidos son los que han llevado a que se tome una decisión extrema, probablemente, cuestionada por muchos, porque además
Inclusive he leído a juristas que hablan de libre porte, cuando eso jamás ha existido en el Ecuador. El tema del porte es algo que fue un compromiso de campaña, inclusive de parte del presidente Lasso, para el sector rural. Porque si en las ciudades, en las urbes, donde se tiene un tiempo de reacción estimado de la Policía Nacional de 10, 15 minutos, resulta que llegan 30, 40 minutos más tarde, cuando ya todos los hechos están consumados, en el sector rural, cuando al menos el tiempo de reacción es de 30 a 40 minutos, ¿cuándo llegarán? Es una incertidumbre. Lo que se está abriendo en este momento es la posibilidad de que el ciudadano, sea en la ciudad o sea en el campo, sea en las carreteras, tenga la opción de defenderse. Opción que es compleja, ¿eh? El manejo de un arma no es un juguete. El manejo de un arma requiere de destrezas, requiere de ciertas certidumbres desde el ámbito psicológico. Quienes antes de la prohibición tuvimos la oportunidad de portar armas por más de 10 años, y portábamos armas a nivel nacional. Llegábamos al aeropuerto, sacábamos el arma, entregábamos, se descargaba en la alimentadora, nos subíamos al vuelo, llegábamos al destino, nos devolvían el arma y podíamos seguir. Yo trabajaba tanto en sierra como costa como en Amazonía. Mi movilidad era altísima y lamentablemente debo decir más de una ocasión sí tuve que usar mi arma para defensa. Y agradezco haber tenido el derecho de tenencia y deporte para poder hacerlo. Yo creo que este de aquí no es un tema que debamos manejarlo a la ligera, y escuchaba hoy de mañana a alguien muy acertadamente decía, tenemos que analizar el tema de derechos humanos. Sí, completamente de acuerdo. Debemos comenzar analizando el tema de los derechos humanos de las grandes mayorías de la población que ya no quieren salir de sus casas, que cada día están más puestas rejas, buscando más seguridades, porque tienen miedo de poder ejercer su derecho a la libre movilidad, por temor a que les asalten o que los maten a pocos metros de sus domicilios. Yo creo que por ahí parte esto, y creo que la decisión del presidente, y lo he puesto en mis redes, es absolutamente acertada. Y así como también veo gente que en tiempos pasados pertenecían a grupos subversivos, terroristas, que portaban armas de alto calibre, que ahora cuestionan la decisión del presidente cuando ellos, en sus juventudes, andaban armados disparando, y hasta algunos se les ha vinculado a los asesinatos que en la época de los años 80 tuvimos en la ciudad de Quito por efectos de la guerrilla. Es decir, conforme se mire la bola de cristal respecto del uso, el interés. De cualquier manera, ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, si aquí no hubiera una responsabilidad, como usted ha citado su caso, un uso responsable de un arma, quizás no es peligroso precisamente por no estar capacitados y por el mal uso que pudieran hacer, incluso cobijados, sectores que no debieran portar armas, pero que van a tratar de acceder a un arma. Miguel, la delincuencia lo último que quiere es tener un arma registrada. La delincuencia actúa al margen de la ley. Y lo que hemos visto actualmente es eso. Pero en el Ecuador tenemos dos tipos de delincuencia, y hay que decirlo claro y fuerte. Tenemos la delincuencia civil, la delincuencia común, la delincuencia del día a día, y tenemos una delincuencia debidamente organizada. Darnos a tiros, llamémoslo así, con una delincuencia organizada puede ser muy riesgoso, y ahí es donde viene también la responsabilidad. Quien aplica al derecho de tenencia y decide adquirir un arma, y qué bueno que los aranceles y los ad valorems para importar armas hayan pasado del 300 al 30%, porque eso solamente incitaba y motivaba a que las armas ilegales se sigan moviendo en Ecuador.
Qué bueno tener armas registradas, qué bueno tener una trazabilidad de las armas que estén en el Ecuador. Pero una persona que accede a tener un arma sabe también que esa arma implica una responsabilidad, sea para la tenencia en su predio, en su casa, o para portarla, y como lo plantea el decreto a nivel nacional, cuando sale de Quito hacia Cuenca, de Quito hacia Loja, de Loja hacia Machala, donde estamos viendo situaciones complicadas. Creo que es importante que este debate se haya abierto, que nunca se cerró, por cierto. Muchas veces queríamos ser, entre comillas, como decimos, políticamente correctos. No hablemos del tema porque así nadie se va a dar cuenta. No, hablemos de los temas y dejemos de vivir en el país del no. Que hablemos de porte de armas, no. Hablemos de reformas laborales, no. Hablemos de modificaciones de acuerdos de libre comercio, no. Aquí no podemos seguir viviendo en base a los intereses particulares. Creo que debemos empoderar a la ciudadanía. Países como Suiza tienen más armas que ciudadanos, terminan el proceso de la conscripción y se llevan el arma de dotación. En países como Estados Unidos, donde sí existe libre porte de armas, creo que esa diferencia es importantísima. En Estados Unidos uno va y dependiendo la cantidad de plata que tiene, puede acceder al arma que desea. Se están buscando mecanismos de registro de esas armas y qué bueno que se dé así, pero se compraba cualquier tipo de arma. En el Ecuador siempre ha habido regulaciones de qué calibre hasta qué calibre se puede portar un civil, y a partir de los 9 milímetros para arriba es de uso exclusivo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. O sea, el ecuatoriano común no puede andar con un fusil o con un arma de alto calibre, como sí le vemos a la delincuencia. Lo que sí vamos a ver es probablemente que muchísima de la delincuencia común ya va a pensar 2 veces cuando tenga que enfrentarse a un ciudadano y que tiene la incertidumbre que el ciudadano le puede devolver parte de su propia medicina, porque ya tiene derecho a defenderse, ya tiene capacidad de defenderse. Y el derecho a la legítima defensa sí está contemplado en la ley ecuatoriana, que habrá que capacitar al Consejo de la Judicatura y a los jueces para que éste se aplique en defensa y en derecho de los ciudadanos y no de los delincuentes. Este es un tema importante que ha citado usted, ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Quizás no debiera ir acompañado de una reforma legal al COIP, porque ¿qué garantiza que un juez, como ya se ha evidenciado con ciertos jueces que benefician a la delincuencia y simplemente mañana en legítima defensa un ciudadano en su casa lo acusen de haber asesinado a un presunto delincuente que ingresó a la casa? Miguel, el momento que alguien viola la privacidad de tu hogar y está metido dentro de tu casa, ya de cajón está incumpliendo con la ley. Y ahí lo que hay que ver es que los jueces ejerzan la justicia en su integralidad. Porque también esa justicia acomodatiza para ver con quién quedó bien y con quién quedó mal, no puede continuar. Y esos son temas que deben ser tratados. Pero eso no es un tema que implique muchas veces reformas legales, sino capacitación a los jueces para ver qué temas están. La libertad de JR, que ha sido altamente cuestionada por la justicia, por la judicatura, por todo el mundo, creo que es evidente que hay unos temas un poquito ambiguos, hay unos temas un poquito acomodatizos, más allá de cualquier otra cosa. Y que el señor haya decidido, después de una balacera con armas de alto calibre, que son de posesión exclusiva de Fuerzas Armadas, haya decidido quitarse el grillete y hacer lo que le da la gana, creo que también implica que hay un manejo de justicia un poco irresponsable, y lo tengo que decir así de claro. Nosotros en el campo vivimos realidades muy distintas. No es lo que pasa en las ciudades, o lo que pasa. Para el otro día pasaba por la Portugal y 6 de diciembre y digo, voy a sacar unos $20. Veo el cajero del banco y digo, no,
la cantidad de asaltos que hay en esta esquina y lo que nunca aparece la policía, prefiero avanzarme un poquito más hasta el centro comercial vecino, donde sí puedo sacar un poco más seguro. Entonces, si en la ciudad la situación es insostenible, en el campo es inmanejable. Tratemos de pensar en un poco más amplio el tema y tengamos un debate de altura con respecto al derecho de tenencia y porte de armas y reconozcamos que este está debidamente regulado en decretos y normativa de acuerdos ministeriales y resoluciones del Comando Conjunto. Y ojo con un detalle, para quienes se han olvidado, aquí no se ha reformado ninguna ley. Aquí lo que se ha hecho es reformar un decreto ejecutivo, lo que naturalmente nos dice que el derecho de tenencia y de porte de armas estaba validado desde siempre en la ley ecuatoriana como ente superior. Por tanto, en el campo amerita que se autorice de manera, por cierto, rigurosa y debidamente autorizado, con capacitación. En el campo se torna más importante el portar armas que en la propia ciudad. El caso del campo, el caso de las carreteras, el caso de la movilidad, yo creo que es fundamental que este derecho se lo aplique, debidamente regulado, debo aclarar eso, pero se puede ejercer tranquilamente. Por otro lado, sí creo que es importante que no haya discriminación para un sector u otro. El ciudadano tiene derecho, como ciudadano, cumpliendo las normativas, cumpliendo los requisitos, poder salir y tener su arma como civil, su arma de porte, tranquilamente, sin inconveniente, cumpliendo, ratifico, cumpliendo los requisitos. Pero habría más necesidad en el campo que en la ciudad, la circulación y todo eso, Rodrigo. Yo creo que hay que tener en claro, Miguel, y esto para los agoreros del desastre o los que participan en el mundo del no. Yo creo que hay que tener conciencia de que el portar un arma implica responsabilidades, así como estar en estos micrófonos. Si en este micrófono a mí se me ocurre entrar en una violencia verbal, con agresiones verbales hacia alguna persona, civil, funcionario público, Fuerzas Armadas, con insultos y epítetos calumniantes, obviamente estoy sujeto a una demanda civil o, de ser el caso, penal. El momento que uno porta armas, tiene que tener claro esa situación también. Por eso hay todos los requisitos previos, donde el mal uso del arma también está penado, y que por eso es que el arma tiene que estar registrada a nombre de una persona, las pruebas de balística tienen que ser claras, cada arma cuando se dispara tiene una suerte de huella digital, en donde quedan unas estrías en el proyectil que identifican al arma identifican al propietario. Entonces, más bien, hagamos las cosas en orden, hagamos las cosas de acuerdo a la ley y no le tengamos miedo a que se abran opciones de libertad de tenencia y porte de armas como hay en otros países. Y más bien, confiemos que esto, no lo garantizo, confiemos que esto pueda abrir las puertas también para que se frene un poco la delincuencia, porque habrá una delincuencia organizada que no quiera frenarse, ¿eh? Y ahí es donde tendremos que pedir, ahí sí, ratifico las palabras del presidente de ayer en la entrevista en Ecuavisa, que la asamblea se mueva para que las Fuerzas Armadas del Ejército Nacional pueda también actuar de forma más expedita en lo que es el combate a la delincuencia organizada, que sí es un tema mucho más grave y que si hay que requerir de apoyo internacional, sea este israelita, sea este norteamericano o de donde venga, para combatir esa delincuencia, pues bienvenida sea. No le tengamos miedo al apoyo internacional, no le tengamos miedo al porte legal de armas, tengámosle miedo al no hacer nada ante una situación gravísima que sí estamos viviendo.
Y esa es una deuda pendiente que tiene la Asamblea Nacional en el tema de reformas, no solo legales, sino constitucionales, que no ha querido hacerlo y que ojalá algún momento despierte en medio de ese letargo de atención de los acuciantes problemas de los ecuatorianos. Muchas gracias por atender esta entrevista a la revista de Opinión Democracia, al expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, el agricultor, el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, muy amable como siempre. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todos los radioescuchas, y que este debate sea un debate de altura, un debate técnico, un debate que permita buscar soluciones a una problemática gravísima que estamos viviendo. Muchísimas gracias y un feliz inicio de semana y buen inicio de mes. Muchas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, agricultor ecuatoriano y el porte de armas en el Ecuador. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Y les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de Semana Santa en el Ecuador. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Ponte. Exa FM 92.5. Inicio de espacio promocional y publicitario. Solo la extrema calidad de lubricantes Amalie te brinda protección en cada arranque y limpieza extrema en todo